y el Instituto de Investigaciones Estéticas. ¿Qué me pasa? Lo siento. Y el Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces, bueno, en esta charla de hoy estará Israel con Harumi Dávila y Rubén Cerrillo. Y bueno, vamos a ver qué nos presentan hoy. Y al finalizar, pues platicaremos todos de esta extensa presentación del libro que ha sido todo este mes de noviembre. Muchísimas gracias. Los dejo con Harumi. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos, los que están en este momento en línea, y muchas gracias a los que están viendo la retransmisión también. Como ya les comentó la doctora Adriana Raggi, coordinadora del grupo Mitote, Intervenciones Críticas desde el Arte Contemporáneo, nos toca cerrar el ciclo de charlas con esta amena conversación entre unos cuantos compas que compartimos ese día. Tenemos obviamente a Israel Mora por parte de la FARO Tláhuac, y nos va a acompañar también el maestro Rubén Cerrillo, integrante del ICDAC, que nos va a apoyar con una cartografía en tiempo real, ¿no? Un mapeo, un jam de imágenes y conceptos. Más adelante les daré un poco más de contexto de por qué decidimos hacer esta presentación de esta manera, ya que tiene que ver con lo que vamos a charlar con Israel y lo que ha sido el proceso de trabajo del grupo de investigación. Entonces, me gustaría más bien preguntarle a Israel si gustas presentarte en términos súper amplios y generales antes de empezar a abordar los temas que pudiéramos compartir el día de hoy. Hola, sí, claro que sí, gracias Harumi. Primero que nada, pues una vez más agradeciendo a IDAC por haberme invitado. Hace 4 años, de plano, se ha pasado esto muy rápido, y recuerdo que en la mesa misma les comenté que eso debería salir de ahí, y creo que lo han hecho muy, muy bien. Están o se encuentran en una, digamos, expansión del proyecto, ¿no? Entonces, esta culminación también de esta parte, digamos, la publicación, pues pues es parte, ¿no? Como decía el doctor Daniel, pues es el inicio, ¿no? También es el inicio de apenas de todo el trabajo que han estado haciendo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Israel Mora. Bueno, profesionalmente me he dedicado a las artes visuales, y también a la docencia. Me ha tocado dar clases en varias universidades, o algunas de ellas. Pues he producido algunas obras de arte también, y lo que me trajo aquí pues es mi estancia en el Faro Tláhuac, ¿no? Que de hecho en octubre cumplí 13 años ahí. Imagínense nada más, 13 años en esa institución. Eh, y pues bueno, actualmente también estoy trabajando en la Universidad del SAI Institute. eh, la comunidad en ese lugar es de animación y videojuegos, eh, ingeniería en audio y cine digital. Entonces, lo que tenemos es como un interés por las artes ya más o menos desde 1987, por ahí más o menos, desde la prepa que andaba a la fecha. No sé, pues nada más, de momento. Muchas gracias, Israel. Bueno, pues vamos a darle un poquito de contexto. Ya mencionaba la doctora Raggi que esta charla tuvo lugar, ¿no?, en octubre de 2016. Y la mesa que nosotros compartimos fue la mesa de modelos académicos alternativos. En esa ocasión, como bien se mencionó, estaba Israel por la FARO Tláhuac, Dulce Chacón por SOMA y Daniel Montero por el Instituto de Investigaciones Estéticas, lo que nos daba un panorama un tanto amplio con respecto a diferentes modelos académicos, obviamente en diferentes ambientes y con intencionalidades pues bastante distintas, lo que hacía que el diálogo buscara ser bastante fructífero y nutritivo con las diferentes visiones y estrategias que compartían todos estos personajes. Entonces, en esa ocasión empezamos planteando un poco la idea de que esta palabra de lo alternativo, ¿no?, pues surgía un poco a reserva o como resultado de que hubiera un modelo previo preestablecido.
y hubo una discusión bastante amplia que ustedes pueden escuchar y ver en YouTube, ¿no? Ahí pueden checar las charlas que se dieron en ese coloquio. Y justo como que a partir de estar hablando sobre esta onda de lo preestablecido y lo alternativo, hubo un momento en donde los tres confluyeron en un concepto interesante que fue el concepto de vinculación. Era esta idea de vincularse para poder generar nuevas estrategias, generar nuevas propuestas o simplemente dar la posibilidad de desarrollar, ¿no? El ámbito educativo. Y dentro de esta idea de vinculación hubo un comentario muy, muy específico del compa aquí presente Israel, ¿no? Que decía que una de las cuestiones más importantes era la pertinencia de hacer comunidad. Y ese concepto es un concepto que si bien en la Faro Tláhuac es una constante y es como una característica de su propio modelo educativo, es un concepto que en el grupo de investigación hemos trabajado y hemos buscado realmente poder desarrollar, poder compartir, ¿no? Tanto con los alumnos como con otros profesores. Y en ese sentido me gustaría hacerle el comentario a Israel de que eso que tú nos platicabas de tus alumnas, ¿no? Que te decían, maestro, es que ¿por qué no horneamos pan? O maestro, ¿por qué no hacemos tal o cual otra actividad? Y que tú en vez de decir, no, la clase es de esto, de X tema en específico, era como de, pues vamos a unirlo, vamos a ver cómo nuestros saberes pueden ir generando o tejiendo redes para poder ir transmitiendo, ¿no? O compartiendo el conocimiento. Y a mí se me quedó muy, muy grabada, la verdad, esa reflexión tuya. Y en lo que ha sido el proceso del grupo, ha sido de verdad un concepto que hemos intentado retomar. Y la verdad es que una de las comunidades con las que hemos logrado mayor vínculo y que de una forma u otra hemos hecho comunidades justo con la Faro Tláhuac, empezando quizá en esa ocasión contigo, ¿no? En ese coloquio, pero conforme ha avanzado el tiempo, pues hemos tenido otras colaboraciones con la Faro, sobre todo con la maestra Erika Jiménez, ¿no? En el textil, pero también ha habido un par de colaboraciones por parte de la maestra Carmen Rosete, que es miembro del grupo y que también da clases allá. Y lo interesante es cómo justo se ha podido desarrollar esta vinculación y esta idea de el hacer comunidad a grado tal de que han pasado 4 años y nosotros como grupo nos mantenemos, ¿no? Hemos unido o hemos traído a nuevos integrantes, como el caso de María Sánchez, pero finalmente una de esas grandes raíces, uno de esos rizomas que nos ha mantenido es esta idea de comunidad. Entonces, de inicio me gustaría quizá retomar ese concepto, Israel, cómo se ha transformado o si se ha visto trastocado, modificado ese concepto de comunidad de 4 años a la fecha en tu desarrollo docente en específico. Quizá podemos empezar en específico en la Faro Tláhuac, pero que también comentes si tú ese concepto de comunidad lo has llevado a tus otras escuelas donde laboras. Ok. Efectivamente, el tema de comunidad es algo que con lo que te encuentras o es algo con lo que te descubres también, es algo con lo que vas a lidiar y es con lo que vas a trabajar. Al final, de momento, siempre tienes como un conocimiento de que, por ejemplo, en el año 2000, cuando surgen los faros, yo estaba muy interesado en trabajar ahí. Evidentemente no se dio, pero se sonaba que había un desdoblamiento en torno hacia los contextos, ¿no? En este llamado de las periferias, yo, bueno, insisto, en ese tema que llamarte hacia un rumbo determinado, un contexto, a un punto X en alguna zona en este caso del país, se discute la comunidad, por lo menos en esta institución, o en esta creación, en este lugar. Cuando ya estás ahí, pues la comunidad se empieza a hacer notar. Este tema del pan que yo estaba diciendo, del concepto del pan, pues era un pretexto, era un proyecto en voces de la gente, ¿no? A ver, espérenme que tengo una llamada.
Bueno, el maestro Mora siempre tan atento, atendiendo sus pendientes. Entonces, esta idea de lo de la comunidad es importante y de hecho tiene un tanto de relación con lo que ustedes están observando en la pantalla, este mapeo, ¿no? Este jam que está haciendo el maestro Rubén, porque el grupo de investigación lo que ha generado es una relación bastante estrecha con el público que se acerca a los eventos que hemos ido generando. A lo largo de estos 4 años hemos atravesado por diferentes plataformas, ¿no? Para compartir el coloquio que dio pauta, ¿no? A esta mesa que estamos dialogando ahorita. Después hubo una especie de seminario, después hubo otro coloquio, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que también los modelos se desgastan, ¿no? Y justo como la mesa se llama modelos académicos alternativos, cuando nosotros empezamos a observar este desgaste en los modelos o en las plataformas tradicionales, optamos por hacer cuestiones un poco más cercanas, ¿no? Me acuerdo que en esa ocasión de la mesa, Dulce Chacón hacía justo el comentario, ¿no? Decía, esta idea de tener, el solo hecho de tener la mesa entre nosotros y el público marca una distancia o establece una frontera o un límite. Entonces, conforme nosotros hemos ido desarrollándonos como grupo, checamos que esa distancia a nosotros no nos hacía sentir a gusto con nuestros propios procesos, nuestras estrategias y nuestras propuestas para trabajar tanto la investigación como la educación artística. Entonces empezamos a trabajar con proyectos en los que se generaban encuentros o charlas donde la mesa ya no estaba como una barrera de límite o separación, sino que estaba en el centro y tanto nosotros como el público estaba a su alrededor. Lo que empezamos a trabajar con esta idea de generar mayor comunidad con el público fue que durante esos proyectos, durante esas presentaciones o comparticiones, empezábamos a rolar entre los asistentes unas hojas para ir generando una especie de cartografía o de una cartografía cadáver exquisito entre todos, en el que todos los participantes podían ir escribiendo y mapeando, que de hecho es la razón un poco por la que el maestro Rubén esté haciendo esto que ustedes están observando ahorita en la pantalla. A la par de eso, también empezamos a utilizar estas mesas y estas mamparas tipo pizarrón, ¿no? Donde uno puede ir escribiendo con el GIS y cualquiera que participara, ya fuera de los que estaban como compartiendo la charla, como de los que estaban asistiendo, escuchando, pues empezaba a generar este mapeo, ¿no? Entonces, eso es a partir bastante de esta idea de hacer comunidad, ¿no? Porque la comunidad implica eso, una relación más estrecha intentando o desdibujando un tanto los límites o las fronteras como lo sería una mesa, ¿no? Insisto en ese comentario de Dulce en esa ocasión. Tenemos de vuelta a Israel, entonces igual podemos, si quieres, continuar. Ok, gracias. Entonces lo que uno enfrenta, me acuerdo, bueno, yo soy un señor lleno de anécdotas, entonces me acuerdo que Alberto Gutiérrez Chong, un maestro de la Esmeralda, un día le digo, oye, pues fíjate que fui a dar a una escuela allá por Toluca, ¿no? La Autónoma del Estado de México. No tenía el prestigio que tenía ahora, pero era, digamos, es la Universidad del Estado de México, o sea, es poderosísima, ¿no? O sea, hablando en términos de estatus de poder, lo es. Y me dice, bueno, es que tú eres ese personaje que tiene que ir allá. O sea, yo tuve que examinar y examinar por qué o a qué se refería eso. Evidentemente, la comunidad artística siempre tiene como ciertos remilgos con respecto a estar. Uno quiere velozmente quiere la fortuna y la fama, como decíamos en la mesa, o cuestionábamos, y la quiere ya, ¿no? Y dependiendo de tu condición social, también sucede eso. Eso es cuando estás altamente equivocado. Y lo digo porque cuando me invitaron por esas fechas al Faro de Oriente, pues yo ya no tuve esa posibilidad. Hasta que me corren de la UAM, de la Autónoma del Estado de México, pues es que fui a dar al Faro, ¿no? Muy gustosamente. Ok, retomando el tema de lo social, de la comunidad, pues es eso, o sea, hay un bien común, hay que socializar, y cuando socializas hay un desdoblamiento. Automáticamente, como lo mencioné en aquella mesa, tú te das a la comunidad, ¿sí? Empiezas a trabajar como ellos están acostumbrados, ajá, empiezas a trabajar como ellos
te solicitan, o sea, y no se convierte en una obligación, no se convierte en un requisito, es algo, como lo mencioné aquella vez, es orgánico, se va desempeñando, vas entrando en sus criterios también. Y el tema del pan, bueno, no llegamos a hacer pan ahí porque no teníamos como la infraestructura. Si lo hubiéramos pedido o solicitado, segurísimo que el Faro se articula y empieza a ofrecer mecanismos entre talleres o espacios o hacer factible eso. Pero sí acabamos haciendo pozole en la casa de la mamá de una de las alumnas, ¿no? Este, cosa, cualquiera podría decir, pues es que es una fiesta y la fiesta se hace donde sea, ¿no? Y la tertulia pasa, etcétera, etcétera. No, es más que eso, porque desdoblábamos o desdoblamos el proceso de socializar y de ahí van surgiendo cosas y que nos servían para pues hacer creaciones o para generar discusiones o para hasta producir pensamiento, o sea, también. No solo es divertido, o como lo decía la maestra Blanca, este, que son muy felices las personas ahí, eh, no solamente por, digamos, esa consistencia, esa puntualidad con la que el alumno y alegría con la que el alumno asiste, sin ninguna pretensión. Ahí conectando a la pretensión, es por eso que yo proveniendo de una comunidad que pretende hacer arte y, y, y pues felizmente tener una galería y vivir de esto y tener mucha lana respecto al derrotero de la economía de un artista, o sea, o la posibilidad que tenga un artista en ese campo, son ficciones, ¿no? La realidad es otra y la realidad se viste de muchas maneras. Y a mí, por lo menos, una lección me ha enseñado el Faro, es precisamente em, motivaciones, ¿no? No pretensiones, humildad, ¿no? A veces no la tiene uno, a veces yo me la paso, pues, regañando a los alumnos o cosas así, pero, ante todo, creo que la comunidad te da lecciones todo el tiempo. Ahora, ¿qué se parece a la comunidad al espejo del arte? Bueno, lo repito, lo mencioné aquella vez, tenemos productores de arte, también hay gente que ha producido arte y que también tiene o que ha saltado a plataformas que tienen que ver con el arte, ¿no? A mí lo que me interesaba siempre cuando en los trabajos con la comunidad es precisamente discutir lo creativo, el tema de la creatividad más bien, ¿no? No lo creativo, el tema de la creatividad y potenciar a alguien que está interesado en fabricar algo, en producir algo, en a lo mejor distraerse o quizá llegue alguien por hobby y al final se da cuenta que es más que eso y empieza a encantarse y ya de ahí no salen. O sea, también teníamos comunidad que no se iba, ¿no? O sea, eso también. ¿Qué más podemos decir? Aquí anoté sobre la identidad. Es muy importante el tema de la identidad porque también se va reforzando. Si bien es cierto, el faro o los faros reciben a gente de cualquier estrato social y de cualquier contexto territorial, de la ciudad o de otra índole, hasta tenemos residentes o tuvimos residentes en los procesos o en los mejores momentos, extranjeros también. Eh, este tema de la identidad, pues es una constante, ¿no? O sea, ese no es un tema de los artistas de los 80s o de los neoconceptuales de los 90s, ¿no? Es un tema vigente, es un tema latente, es un tema siempre a discutir y en la comunidad está permanente eso todo el tiempo, ¿no? Que hay otras comunidades, que se pueden fomentar otro tipo de comunidades, claro, o sea, les menciono, o sea, yo estoy como en distintos extremos de gente que produce o que se dedica a las artes o a las artes visuales,
Y pues sí tienen otros perfiles de estrato social, ¿no? Económico, o sea, sí es definitivo, pero mucha gente que está en un estrato social alto, cuando se entera que yo les digo, pues yo les enseño a hacer muebles ahí en el Faro, ¿no? Y yo era ebanista de niño y ahora les enseño a hacer muebles. Hice un taller que hace eso. Y dicen, yo quiero ir a tu taller. Bueno, se pueden trasladar 30 kilómetros de la ciudad, están deseosos de ello y no les importa. O sea, no es un tema de un estrato social, sino es como el interés de comportarse, de trabajar, de fluir, de organizarse de otra manera o de organizar el pensamiento distinto, ¿no? Bueno, hasta ahí le paro para, no sé si hay algún paréntesis. Ok. Más bien justo ahorita que retomabas esto de la identidad de los diferentes estratos y que se pueden generar o fomentar otras comunidades, retomando ese día del diálogo, no solo en nuestra mesa, sino a lo largo de las 3 mesas previas, hubo un par de ocasiones en donde justo se mencionaba esta necesidad de los propios estudiantes de la FAD o la ENAP en su momento, ¿no? Que tenían esa necesidad justo de sentir quizá más una identificación, ¿no? Hay una cuestión ahí bastante interesante cuando mencionabas lo del espejo del arte, porque todos los que estudiamos en la FAD o en la ENAP, ¿no? Hemos atravesado algunas veces por esa situación de hacia dónde nos estamos formando, ¿no? Para ser artistas, para hacer arte en el sentido mainstream, para hacer arte en el sentido... pues más hacia donde el corazón lo dirija, ¿no? Y lo que hablábamos en esa ocasión tenía que ver con que muchos de los estudiantes de la FAD recurrían a la Faro Tláhuac o a cualquiera de las otras Faro, ¿no? En la búsqueda quizá de complementar, en la búsqueda quizá de tener posiblemente una mayor cercanía. La verdad es que la propia facultad se ha transformado de una manera descomunal y yo creo que cada uno podríamos hablar a cómo nos ha ido en la feria de acuerdo a nuestra generación. Hablando en mi propia experiencia, yo considero que tuve una generación que realmente hicimos comunidad, que realmente logramos una cohesión, que logramos trabajar en conjunto, que logramos quizá hacernos una identidad y quizá no tuvimos en ese momento tanta necesidad de ir a otro espacio, ¿no? A complementar. Pero en el momento en que se planteaba el coloquio, 2016, nos dimos cuenta de que en ese momento sí había una gran necesidad de los propios estudiantes de la facultad de ir hacia la Faro, de ir a esas otras, justo, esas otras alternativas académicas. Entonces, esto que mencionabas se me hacía bien, bien interesante. Me acuerdo que en esa ocasión, y voy a retomar textual un comentario que hiciste, pensar en la creación propuesta, no en hacer artistas, hacer de lado la pretensión del mundo del arte, que es un poco lo que planteabas tú ahorita. Y bajo esa misma línea mencionabas mucho también la cuestión del aliciente de seguir adelante, ¿no? Cuando se plantea esa necesidad de ir a buscar, ¿no? A la Faro otras formas, otras estrategias, otros modelos, pues también, ¿no? Tú decías que se podía hablar de dos cosas, de un quiebre, ¿no? O de una transformación o adaptación. Y mencionabas mucho que esa posibilidad de que no fuera un quiebre para dejar la carrera de las artes, sino para hacer una transformación, la relacionabas tú con esta idea o con esta situación de sentir un agotamiento o un cansancio, pues de la estructura, del sistema, de la institución. Y sin embargo, tú decías, pero siempre, ¿no? O en la medida de lo posible, uno como guía docente era como el aliciente de seguir adelante, la idea de resistir, de persistir, que la verdad es que son conceptos que en el grupo también han permeado de una manera increíble, sobre todo en los últimos años. Y ahora, en el contexto actual, se me hace una situación como súper clara, ¿no? Esta idea del cansancio y el agotamiento quizá virtual. Y aquí me atrevería a abrir dos flechitas o dos líneas, ¿no? En todo esto que está haciendo Rubén en el Miro, que es la idea, por un lado, de que quizá en el 2016 lo alternativo hubiera sido dar clases en línea, ¿no? Porque rompía con el preestablecido de la clase en físico. Y hoy en día no es una alternativa, hoy en día es una necesidad. Y es una necesidad que hasta cierto punto nos está generando ya un cierto cansancio y un agotamiento.
pero al mismo tiempo, pues nosotros, ¿no? Como profesores, aunque también estemos en ese agotamiento o en ese cansancio, pues como que tenemos que aguantar vara, ¿no? Y decir, pues vamos a seguirle dando y vamos justo a buscar ese aliciente. Y entonces te decía como que se me hacía esa posible línea y también se me hacía otra posible línea al resistir y al aliciente con respecto justo a fomentar esta idea de que no necesariamente se tiene que formar a un profesional para que entre al mainstream, sino también la posibilidad de formar a un profesional pues para que haga lo que le nazca hacer, desarrollar sus proyectos y la incidencia que estos puedan tener en los diferentes ambientes que se pudieran dar, incluyendo el social. Entonces, quizá pudiéramos comentar estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la parte de la situación actual, el agotamiento, el cansancio por la situación derivada del confinamiento y tener que estar todo el tiempo como en estas ventanitas. Y después, quizá, si nos da chance, pues platicar un poco de esta onda de la profesionalización y hacia dónde, ¿no? Formar a los artistas. Entonces, pues, Pues, si gustas. mira, a mí gustosamente siempre me di cuenta que tenía muchos alumnos de la UAM, también por su contexto, ¿no? Mencionamos, y para los que quizá no ubiquen bien, Tláhuac está en la zona suroriente, muy pegado, o sea, colinda con Iztapalapa, la alcaldía, con Xochimilco, eh, con parte del, digamos, todo Milpalta, Tullehualco, o sea, toda esa zona es una zona, eh, digamos, como muy amable en el sentido de que son zonas de chinampas, cultivos, y por mucho tiempo se mantuvo hasta que llegó el metro. Bueno, en realidad esa zona ha sido menos devastada que la zona de Iztapalapa. Xochimilco, por obvias razones, la FAD está en esa área, en esa zona. La UAM Xochimilco también está por esa región. Entonces, sí, siempre en mi taller tuve bastantes alumnos de esas universidades. De la UACM también. Y cuando se hacían como encuestas, casi siempre los talleres que yo impartía, pues como que tenían, bueno, del área el taller de laboratorio de arte digital, tenía gente, pues como universitaria, o que estaban en la prepa y que iban bueno, a mí no me importaba tanto eso, pero eso era lo que resultaba, arrojaba los datos. Actualmente, bueno, en el 2016 yo todavía no abría un taller, bueno, el Faro propició también a que yo abriera un taller que tenía que ver como con ese tipo de visión de la Bauhaus y la mezcla, y como hay un antecedente histórico ahí de los faros enamorados este romance de la Bauhaus, es este romance histórico, ¿no? Y también como prospectivo. Pues a mí me encantó y le dije, pues quiero hacer un taller donde pues les enseñe a hacer muebles. Yo algo sé, algo aprendí en la juventud, bueno, pues ¿por qué no? Y fue un taller pues muy exitoso, o sea, mucha gente siempre, edades, todas las edades. eh, Muy interesante todo este fenómeno de, de la relación, el subrayo ahí, quienes artistas pueden tocar las puertas del Faro o lo han hecho, y cómo han llegado a tener como ciertos proyectos satisfactorios, desde ejercicios hasta producir proyectos y hacer vínculos. Esto de la vinculación. La vinculación, aunque quizá no estaba patrocinada del todo, ¿no? Porque eso también nos hubiera o nos interesaba, que, por ejemplo, el Centro Cultural de España, o otras instancias como eh, el taller de Demian Flores, La Cebada, podría hacer esos vínculos, ¿no? A veces eran más de palabra y otras veces ya eran más formales. Yo siempre lo dije, o sea, a mis alumnos, oigan, ustedes que están ahí en la FAT,
pues seguro tienen a la maestra Rosete de maestra, o sea, era una comunidad y un circuito muy, muy inmediato, y sin prejuicios los alumnos se desplazaban a las instancias del Faro, pues para recibir retroalimentación, pongámoslo así, como un feedback nada más, y que ellos estaban paralelamente cursando sus estudios. El tema de la no pretensión es un tema que no es que le afecte o les caiga a aquellos que no la hicieron, ¿no? O sea, cuando estábamos mencionando el tema hace 4 años en esa mesa sobre que un español, bueno, lo recuerdo, ahora que vi el link y recordé un poco, ese amigo español, pues hablaba de otros españoles en México, ¿no? Y cómo es que la fueron haciendo. Y él un poco en el remilgo, pues era como advertir que no la estaba haciendo tanto como ellos, ¿no? Y estamos hablando de niveles así de hacerla en grande, ¿no? O sea, digamos, es como esa necesidad que de momento tiene el artista, a veces entra, y esa es una pretensión, o sea, entra, se educa, pero hay un progreso o una especie de evolución en su instancia o su conocimiento sobre ser artista, y entonces si ve que no están sucediendo las cosas, no, empieza a sufrir una incredulidad sobre sí mismo. Y esto es resistencia, o sea, siempre lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe, o sea, es un progreso, es una constancia, es un estar en una resistencia o permanecer ahí no es fácil. Entonces, simplemente es cosa de no cansarse. Y si bien el cansancio, que es lo que llegué a mencionar, sobre todo yo me refería a las condiciones en las que puede estar siempre el Faro, ¿no? O estuvo, o está, o puede seguir estándolo, ¿no? ¿Qué es esto? La institución, pues depende de dineros, ¿no? Depende de proyectos y cuestiones políticas estatales o locales. Y si no hay dinero, pues entonces empieza a sufrir la comunidad. Y eso sí es una realidad. O sea, no, bueno, nada más hago un paréntesis. Hoy fui a la Secretaría de Cultura y me encontré a 2 individuos que aprecio, aunque uno solo lo conocía de otros amigos, por parte de otros amigos, es el director del Faro, ¿no? De Indios Verdes. Y el otro director del Faro donde yo trabajo es Alejandro Rincón. Los dos son egresados de la ENAP, de la ahora FAD. O sea, no hay ningún problema en cuanto a ir y desplazarse. Gente de la Esmeralda, la verdad, no conozco. No, creo que había un tallerista y otra tallerista un día llegó, pero así que sean alumnos, no. A lo mejor tienen más pretensiones, los chicos de la Esmeralda, nacos, a lo mejor ir a un faro o algo así, ¿no? O sea, podría ser. Yo soy egresado de la Esmeralda, entonces, o sea, ves muchos payasos, ¿no? Así como también. Pero, ok, ya llegando al tema de la profesionalización y de producir artistas, bueno, inmediatamente el Faro te dice, cuentas con esto, ¿no? O sea, tienes estos elementos en la mesa, tienes estos espacios, estos talleres, tienes esta infraestructura, y lo dije en ese momento. El otro tema es la holgura que tienes frente a la libertad de cátedra, ¿no? Recordemos que cada institución pues tiene su programa y atrás de su organigrama y sus planes de estudio y su consenso que dicta como por dónde la misión de la escuela o de la institución, pues está la SEP también ahí muele y muele, ¿no? Y la Secretaría de Educación Pública pues tiene muy poco conocimiento sobre qué es la cultura y el arte en particular. O sea, las personas que lo rigen y así, no tienen mucho conocimiento. O sea, tú lo ves en un documento en el libro en el libro de educación pública, el que sea, le cuesta trabajo expandir las posibilidades
que sí está sucediendo a nivel preparatoria o a nivel profesional, ¿no? Entonces, efectivamente, las condiciones en las que se articula, o vaya, las condiciones en las que se encuentra un faro, sí dependen mucho de la sensibilidad que tenga la institución, ¿no? Y del dinero que pueda aportar definitivamente. Entonces, eh, hago un ejemplo rápido. Cuando estaba precisamente que quiero mucho, la Universidad Autónoma del Estado de México, y a los alumnos que tuve, sobre todo, ¿no? Sí tuve buenos compañeros, por supuesto, y que son así como muy queridos, pero tuve la oportunidad de ir a San Francisco y fui con un grupo de alumnos. Llegamos al CCA de San Francisco. Es lo más parecido a lo que es el Faro. O sea, yo cuando tuve eso fue en el 2003, creo, y cuando yo entro al Faro el 2007, pues me doy cuenta que era eso, ¿no? En el CCA, en arte y, y oficios también, o sea, y arte y artesanías y arte y muy expandido, pues teníamos la posibilidad de estar dialogando, trabajando con gente eh, que podía hacer una página web y que estaba haciendo diseño de modas, o que estaba en arquitectura y que se pasaba a pintura y a un taller de escultura, etcétera, ¿no? O sea, podíamos festejar esa conexión, y en México estaba dándose tal cual, ¿no? En el Faro. Eso es lo más parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que los faros, pues prácticamente en infraestructura quizá no tengan tanto dinero en algunos momentos, pero todo lo que se gestionó, los talleres, las áreas, los espacios, son impresionantes, ¿no? O sea, tienes tú la posibilidad de trabajar ahí. Y entonces la profesionalización sí se puede hacer conexiones con artistas que estén formándose, o estudiantes más bien, y artistas que ya están produciendo. Y hay invitados, hay gente que, eh, que puede hacer piezas de sitio específico ahí, o piezas o procesos de piezas que está llevando a cabo. O sea, es muy amplia la oferta que te da los faros. Ajá. Bueno, hasta ahí. Ok. Y quizá insistiría en si nos compartieras un poquito más bien de cómo ha sido para ti ahora tener que trasladar tus modelos de enseñanza hacia esta onda virtual, ¿no? Y si ahí te ha sucedido esto del cansancio o el agotamiento, y cómo has mantenido, cómo has transformado tus propias formas, ¿no? De compartirte con los chicos. Bueno, resultó que, como bien mencionaste, porque sí, esa parte se me fue, perdón, esto ya no es una alternativa, ¿no? O sea, tenemos una situación que nos rebasó a todos. Al final, voy a hacer una conexión rápida. Me acuerdo de esa conversación que tuvimos, era que, y lo mencioné, pero nadie dijo nada, a ver si ahora dicen algo. Se llamaba Santa Teresa la Antigua, el centro cultural donde se discutían obras de arte un poco más expandidas, ¿no? Alternativas, digamos, pero no tenía el nombre de alternativo. Ya para principios de los 90 modifican el concepto y le llaman ex Teresa arte alternativo. Eso implica mucho, o sea, institucionalmente nos sitúa, o nos plantea, o nos conduce a los artistas, o dices, bueno, es que sí es importante ser alternativo, ¿no? Como esta gran eh, hipótesis de estar haciendo una obra contemporánea, ¿no? Ahora ya le llaman así, o le llamamos así por un tiempo. Pero antes de que sucediera cualquier cosa, las instituciones mismas u otros individuos de las instituciones
lo transforman y le dicen arte actual. O sea, lo refrescan. O sea, ¿qué le dicen al artista o qué le dicen a la comunidad o al público o a la generación de públicos? ¿Qué están diciendo? Bueno, es estar motivando a un proyecto de modernidad constante, ¿no? Y las becas, los premios, las bienales, etcétera, pues van siempre apuntalando hacia allá y siempre correteando el tema de lo alternativo. Dar clases en línea, pues no tienes alternativa, es otra nueva realidad. No está en el campo de lo alternativo. Quizás sí, todavía hasta hace poco, en el que todavía dijeran algunos, yo me resisto a la tecnología, no tengo por qué entrarle, ¿no? Y yo soy puramente, en una ocasión en Los Ángeles me encontré a una chava que decía, pues de esos artistas, no sé, era de ese país, bueno, de Los Ángeles, de esa ciudad, y decía, es que esos artistas que trabajan con las manos. Y entonces yo así como que, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? O sea, esta chava es totalmente, o cómo trabajará ella, ¿no? Con los pies, o no sé. El caso es que definitivamente había o hay un desdeño por el arte o el trabajo manual, ¿no? Que tienes un taller o que tienes un oficio o que tienes que mancharte las manos para producir. Llegó a existir o se siente en el ambiente ese como desdeño por ello, ¿no? Pero en este momento, ¿cómo nos fue? A mí me fue muy mal, o sea, porque no, de verdad, la otra institución me absorbió absolutamente y entonces yo empecé a convenir de otra manera mi participación en el Faro, ¿no? O sea, fue como, las comunidades tuvieron dificultades para tener interfaces para poderse comunicar, ¿no? O sea, eso fue algo real y aplastante, ¿no? Y yo ahorita estoy editando un video relacionado precisamente con compañeros de trabajo y estoy planteándoles esta situación de crisis. Ajá, y que sí, quizá no tenga que ver tanto con los modelos educativos y mucho menos alternativos, o sea, sino cómo estamos enfrentando esta realidad y cómo entendemos el educar, o sea, cómo podemos pensar que nosotros estamos a través de una ventana, de una interfaz, la que sea, qué capacidad o qué posibilidad tenemos para continuar eh, con esta vínculo y necesidad de, de transformar nuestros contextos o nuestras realidades a partir de la creación y a partir de la educación. En este caso podríamos llamarle del arte, pero no estoy tan seguro. O sea, yo cuando les enseño a hacer muebles, pues, pues no aparece la palabra arte, ¿no? O sea, estamos dibujando, hacen levantamientos, les pido que hagan maquetas en 2D, les enseño a que piensen en 3D y que puedan trabajar. Y eso a mí me encanta, o sea, no, y yo salgo muy feliz, no estoy pensando así, chin, no hice la obra de arte del día, ¿no? Entonces, no, esa parte, no sé si contesté, podría ser un ejemplo de lo que me está pasando en el otro contexto, ¿no? O sea, de hecho, en este momento yo estoy en horas de trabajo, o sea, yo trabajo de 1 a 10 y y pues es muy demandante, sumamente demandante el mundo digital, ¿no? Entonces, ahí no tengo esa opción, o sea, esto sí no es alternativo, esto es la realidad hace tiempo ya. Por ello, a muchas instituciones están interesadas en trabajar con visiones mixtas, ¿no? O sea, pues un día voy a hacer taller al espacio físico y otros 2 días estoy transmitiendo, eh, estoy en online o resuelvo. De alguna manera esto se está aprendiendo, es un aprendizaje, ¿no? Todos estamos metidos en ello. No sé si respondí o ya me perdí. No, sí, Como sí, sí, siempre. respondiste. No, respondiste y al mismo tiempo haces que se abran como otras 4 o 5 puertas, ¿no? Ok. Pero no podemos ahorita entrar a las 4 o 5 puertas. Sin embargo, Perdón.
con esto que mencionabas de que no es alternativo, sino que es una necesidad, y que me llama mucho la atención cómo mencionaste, cómo te absorbe una de estas instituciones y de pronto qué pasa con la otra, ¿no? O sea, esa situación en la que uno queda un poco contra la espada y la pared porque el trabajo se triplica, ¿no? En una gran medida. Y al mismo tiempo me hiciste retomar de tu propia participación en el coloquio, ¿no? Esa cuestión también de, de cuando el alumno tiene que empezar a decidir qué va a estudiar, ¿no? Y tiene que empezar a ubicar dónde podría desarrollarse y en qué ámbitos podría, ¿no?, tener mayor posibilidad. Por ejemplo, ahorita el hecho de que tengas que casi que elegir entre que le das más tiempo a una o a otra institución, pues tiene que ver con un factor económico que, queramos o no, pues nos llega a marcar pautas, porque pues hay que pagar cuentas y generar un par de actividades que nos demandan, ¿no?, un intercambio monetario. Y cuando tú hablabas en esa ocasión de esa elección de carrera, justo mencionabas también esta parte de cuestión monetaria y planteabas ese momento en que el alumno planteaba, pues es que si estudio artes, pues muy probablemente no haya mucho dinero, ¿no?, o mucha ganancia monetaria. Y decías, pero sí hay mucho corazón, sí hay mucha pasión, sí hay mucho, ¿no? Y cerrabas con una frase increíble donde decías, y entonces el hijo, ¿no?, se tiene que enfrentar a los padres para decir, pues voy a decidirme por tal o cual, ¿no? Y decías tú, pues la respuesta de la madre es, hijo, yo creo en ti. Lo que tú decidas, ¿no?, es lo que estará como, pues bien para ti. Y de ahí tirabas dos preguntas muy claras, ¿no?, con respecto a qué expectativas tiene un alumno y qué pretende el chico en el momento en que decide estudiar arte, ¿no? Finalmente, hacia dónde se va a dirigir en el momento en que ya tenga la posibilidad de empezar a profesionalizar. Y yo lo jalo con lo que decíamos al principio, con la idea de ser profesionales del área, ¿no?, y no necesariamente de ser solo maestros, y en el caso de los artistas, no ser solo artistas en el sentido mainstream, sino también ser esas personas que se dedican a eso, que ellas quisieron, que su corazón se los mandaba, ¿no? Y de pronto esta situación en la que tú te dedicas a lo que te gusta, pero en determinado momento tienes que elegir, ¿no?, bajo qué modelo mantenerte o no, ¿no?, por la institución que te va a demandar más. Y esa es una disyuntiva que creo que atravesamos muchos, y que, queramos o no, cuando estamos al frente de un grupo, muchas veces termina por influir justo en el modelo académico que uno termina por aplicar o desarrollar, ¿no? Creo que más que planteártelo como pregunta, lo planteo un poco como cierta reflexión de todo lo que has compartido, tanto en la ocasión del coloquio como ahorita. Y eso, ¿no? O sea, más como reflexión. Ya si tú quieres abonar algo a eso, adelante, ¿no? Y si no, pues también está bien. No sé qué decidas para saber hacia dónde le damos. Nada más, o sea, a ver, tengo que ser muy puntual. Mis días en el Faro se terminaron. Este trimestre se acabó. Sí, o sea, lo tengo que decir, que fue, digamos, hace 4 años fue el pretexto, y no se acabó tanto por mí, o sea, y lo voy a decir claramente. En nuestra nueva administración de hace unos 3 años, 2 años y cacho, la visión sobre la cultura, se notó que no se tiene dinero, no se tiene necesidades, y por lo menos no se tiene esta intención de mantener a los faros. Ujú. O sea, yo me voy, pero los faros siguen, ¿no? Eso dicen, pero la realidad es que los faros hace 2 años y tantos están terminando. O sea, es una decisión política. A mí me duele, lo digo claramente, no tenía por qué hacerme viejito ahí, o sea que bueno, sí lo hice, pero no tenía por qué seguir manteniéndome ahí. Lo digo claramente, los faros no me hicieron millonario en cuanto al tema monetario que mencionas. O sea, estoy hablando de una realidad del país. O sea,
Sí, el Faro no es una casa de cultura. Hay ocasiones en que las casas de cultura tienen mucho más infraestructura o mejor apoyo que la propia institución llamada Faro. Lamento tanto esta situación que están viviendo los faros. Si surgieron como un planteamiento como como alternativa, eh, fue maravilloso y hicieron su papel, hicieron correctamente. No solo la pandemia rompió con todo y acabó con todo, con cualquier posible institución que sea privada o no. El tema de... Por eso a mí no me gusta mucho hablar de la pandemia, porque es algo que está más allá de nosotros, ¿sí? Le responde a muchas otras cosas que todavía no entendemos los humanos. O sea, de verdad, es un proceso de aprendizaje como humanos. El tema de la educación y los faros se acabó. Uh-huh. Hace 4 años estábamos así lúcidos, pensando en qué hacer. Ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Bueno, me tocó proponer un taller de muebles y se logró. Yo todavía tenía sueños de fabricar más y producir y que la gente viviera de eso, ¿no? Un oficio potencial. Y como son las fábricas, como es una fábrica, pues tiene que producir y hacerlo, real, ¿no? Hoy, precisamente que salí de la Secretaría de Cultura, escuché a 2 mujeres que iban hablando y entonces una de ellas le dice, lo que pasa es que ellos tienen un espacio, pero no tienen proyecto. Nosotros no tenemos espacio y tenemos proyecto, ¿no? Iban conversando. Así, entonces me hizo mucho sentido sobre qué es un artista o qué es alguien que quiere hacer algo y producir y crear. Ahora, yo les recomiendo a los poquitos que nos estén oyendo que eh, a mi edad yo todavía tengo proyectos para hacer obras de arte. Uh-huh. El Faro a mí me dejó mucho, es un gran aprendizaje, y precisamente yo tengo como orientado hacia ciertos rumbos en cuanto a la creación. Y ya pienso que hasta apenas ahora empieza una producción más madura, o sea, madura, ¿no? Entonces, no se acaba tan rápido esto. O sea, mientras tengamos esta capacidad y esta posibilidad de producir pensamiento y de hacer un pensamiento crítico, vamos a tener esa capacidad de ser creadores, aquel que le interese la creación. Entonces, yo tengo como formulitas en la clase para provocar a los alumnos, o sea, lo he experimentado y aquel que se ve y quiere ser artista, los provoco, así, los voy provocando y entonces ellos van obteniendo resultados en cuanto al mundo o la pretensión del arte. En cuanto a la creación, es más complejo y es más interesante todavía, ¿no? Entonces, pero mencionabas, bueno, ya, le paro ahí para que tú puedas cerrar, Harumi. Ok, más bien, ahorita que hablabas de provocar, ¿no? El personaje más provocador en el grupo lo tengo aquí a un lado, al menos en esta ventanita para mí, no sé para ustedes, ¿no? El maestro Rubén Cerrillo es como el agente provocador, ¿no? Muy Y bien. entonces era como justo interesante un poco escuchar, ¿no? La reflexión que nos pueda compartir el maestro Rubén de esto que estás mencionando, ¿no? Ya que estuvo reflexionando en texto y en imagen, que en el mapeo general que se estuvo dando durante la charla, se me hacía importante e interesante, ¿no? Poder compartir también con él esta parte de la reflexión. Claro. Pues no sé, yo creo que justo yo iba como, mi cabeza estaba funcionando muy raro al estarlos escuchando y jugando entre los post-its, los emojis y demás, pero creo que algo que atravesaba todo, que me movió muchísimo, fue que hay una discusión que lo ha atravesado todo desde hace mucho tiempo, pero que es como el coco y que nadie quiere hablar, ¿no? La diferencia entre labor, trabajo, oficio, profesión, ¿no? Se le mete y a veces parece que patinamos entre verlos entre sinonimias, primos, hermanos, relaciones raras entre ellos, pero creo que, que se merece una discusión profunda todo lo que ha ido
todo lo que ha ido tronando a partir de no hacer esta discusión, ¿no? Llamémosle que la pandemia fue un catalizador o no de que ciertas cosas se precipitaran hacia un vacío. Lo cierto es que creo que tenemos esa discusión pendiente respecto a qué implica esto de vivir como artista, ¿no? O sea, qué implica, desde dónde, ¿no? Y sobre todo pues, pensaba mucho cuando hablábamos de cómo vemos en hacer un pozole, una práctica artística, una transparencia. Si tú vas a hacer un pozole es muy sencillo y a la vez muy complicado. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Quién corta? ¿Quién cose? ¿Quién cocina? ¿Quién sirve? Es en esa transparencia donde yo creo que está la acción. Creo que esa misma transparencia no está en la hora de que estamos viviendo las prácticas artísticas, ¿no? O sea, por ahí leía hace poquito a este muchacho también muy estridente de los 30, Ivan Illich, ¿no? Y que decía que si la profesionalización es el sentido de ser mejor lo que sea que otro, pues entonces es volverlo mejor lo peor, ¿no? Y creo que en esto que decía Mora de la pretensión, por ahí nos hemos ido enredando, ¿no? O sea, nos hemos ido enredando en qué implica profesionalizar, sobre todo en qué es una apuesta hacia algún lado. Si profesionalizar va a ser justo ir a la cuestión de un acto de creación, de procurarlo, de buscar que justo que la jefita esté muy tranquila de que le dijo lo que tú quieras, mijo, porque vas a ser feliz, pero darle la certeza de que el morro va a ser feliz. Porque si lo va a tener esta idea de que va a ser feliz en un campo totalmente atravesado por un montón de cosas que ni siquiera son claras, me parece que es por ahí como una especie de engaño terrible, ¿no? Nos dicen que vamos a ir a comer pozole y pues resulta que no nos dan ni marías con café, entonces uno se siente engañado. Creo que eso es algo que tenemos que ver. Hay una discusión sobre en qué sentidos nos hemos sentido engañados y en qué sentido nos hemos dejado engañar. Y creo que ahí esa tensión, ese trabajar fuerte que han representado las Faro, y sobre todo yo diría como sí las Faro, pero también las personas que han constituido la red en las Faro, nos han dejado como muchas grandes oportunidades y muchos grandes espacios para discutir esta cosa que se discutía como con fuego hace en el 2016, pero creo que ahora tenemos más leña para prenderle más fuego, ¿no? Creo que le hemos metido ahí sabor al caldo y me parecería importante como cerrar haciendo una pequeña pregunta para Maestre Mora, ¿no? ¿Cuál es en tu historia de vida, en esto, las dinámicas que abres y cierras, cuál es la diferencia justo entre labor, trabajo y profesionalización en el arte? ¿Cómo lo vives tú, más que como una respuesta general? Sí, es labor, también te faltó oficio, y luego no entendí, la otra era patrón, o algo No, así. era labor, Labor, oficio. oficio, trabajo y profesionalización. Pues es que todos estos conceptos, por ejemplo, el que tiene un trabajo puede ser relacionado a un oficio, ¿no? La labor es digamos, es una consecuencia, ¿no? Y me decías la profesionalización, ¿no? O sea, todas son parte de una consistencia, simplemente es trabajar, ¿no? Para ponerlas ahí. Ahora, un profesional del arte, o sea, hablando del arte, ¿no? Un profesional del arte, al final, le pueden suceder muchas cosas, o sea, y engañosas, ¿no? Por cierto. Si tú cursaste toda la carrera, por ponerlo en un sitio, en un lugar al personaje, cursó toda la carrera, y yo lo mencionaba aquella vez, tuvo grandes, le fue muy bien en la escuela, y cuando resulta que sale, no tiene trabajo, ¿no? Ok, él es un gran profesional. ¿Dónde se puede ir a ser más profesional? ¿No? Si no tiene trabajo. Ok, ya hay un problema ahí. Si tiene trabajo y tiene entonces hay que promover o producir o fomentar esta condición que él tiene, ¿no? Ser un profesional.
Yo veo mucho que les hace ruido lo de la profesionalización. Eso es una inercia. O sea, esto tiene que llegar o tiene que venir. Dependerá de tu tiempo, de tu desempeño, de tu necesidad, de tu misión, de tu objetivo para ser un profesional. Em, para ser un profesional sí tenemos que tener una técnica, ¿no? Que haya un oficio, haya una consistencia. A lo mejor si tu oficio es dar conferencias, eres un profesional de ello y hay que ser bueno en eso, ¿no? O sea, ese es el profesional. Yo pienso que luego el joven, no sé, sospecho un poco el joven de la FAD o el joven de la ENAP, se enfrenta con muchas cosas. Una de ellas es que a lo mejor no proviene eh, eh, de una idea estable o una necesidad estable sobre si quiere ser artista o no. O sea, proviene de... hay veces que llegan a la FAD de otra, aventados por las olas, ¿no? O por el viento. Y cuando están ahí, dicen, pues tengo que hacer, a lo mejor yo quería comunicación, pero me fui a otro tipo de profesión y no estoy seguro que esto sea lo que quiero. Entonces, ya están avanzadas digamos, la carrera y de momento todavía hay dudas, ¿no? Eso ya es un problema, porque hay veces que hasta salen de la carrera y no pueden ser grandes profesionales. Entonces, yo sí veo que, por ejemplo, me tocó en la Academia de San Carlos entre los 90 un programa que se llama el PAEA, ¿no? O sea, Programa de Excelencia Académica. Y los artistas que resultaron de ese programa, Daniel Ezama, ¿no? Pilar Villela, Daniel Morales, Gustavo Artigas. Esa es otra situación que vive el profesional. O sea, cuando está formándose, lo que opera para que ellos tengan un mejor desempeño, digamos, y que también se la crean. No todos se la creyeron, o sea, tengo la lista de los que ya no siguieron, ¿no? Ya no figuran. Pero un poco lo planteaba Cuauhtémoc en su charla, que hay programas o hay, por ejemplo, Vancomer, el FONCA, lo mencionó, no sé, otras no recuerdo, pero que tiene tal consistencia que precisamente al profesional lo van dibujando desde el inicio, ¿no? O sea, no lo confunden. No sé si sea esa parte que estás planteando de si están confundidos o no los jóvenes, si es que hablamos de jóvenes. Si hablamos ya de señores hay muchos que están ahí que los ves que no, se nota así de que no, yo quería hacer cosas en el arte, pero pues no hice lo que yo quería, ¿no? A los 30 yo sentía que yo tenía que hacer, un poco también es el fantasma, la necesidad de la comunidad del arte, te dice, pues es que tú tienes que hacerla y hacerla es en grande, o sea, es vender y tener obras maestras y que te reconozcan en el mundo entero, o sea, un Bansky, ¿no? O sea, tú tienes que ser Gabriel Orozco, ¿no? Porque hasta, por cierto, pues Gabriel Orozco pasó por la FAD, ¿no? Entonces, híjole, no pude ser un Gabriel Orozco, pero soy otra cosa. Y, o sea, yo, por lo menos yo no tengo ese conflicto de la profesionalización. Cuando digo que les enseño a hacer muebles, pues yo la verdad lo sé hacer y tengo que dejar constancia, o sea, tengo que estar claro que el alumno que pretende hacer ese mueble lo tiene que hacer bien hecho. Uh-huh. Si eso es profesionalización, bienvenido, eso es. En cuanto al arte, híjole, es que repito, o sea, por ejemplo, yo no dejo de crear, yo estoy produciendo arte y por estar dando clases no he tenido tiempo de meter al FONCA para que me den una beca, ¿no? O sea, eso también pasa. Porque dice, híjole, yo quisiera una beca, el Sistema Nacional de Creadores ya me toca, ¿no? Ya me toca. Pero pues no la aplican, ¿no? Yo no le he aplicado nunca a ese tipo de beca. Pero
la verdad estoy muy ocupado dando clases. Ese es el tema. Y si soy un profesional de la docencia, pues me ha dejado por ahí, creo, ¿no? O sea, pienso que ha sucedido tal cosa. Entonces, no sé, a ver, em, o no sé si entendí mal tu pregunta y la contesté de otra manera. Son Tú las cómo ves? mejores preguntas, Mora, las que se entienden de una y salen por otra, sí, está bien. ¿Sí quedó? Sí, sí, genial. A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen ahí? Fue un juego interesante. Catherine Velázquez, qué lindo el mapa, una manera muy amena de seguir la plática. Y por otro lado, artes, moda, género, identidades, comenta, una de las características de los faros es justamente que la política cultural se enfoque a la construcción de ciudadanía. De ahí que se mezclan artes y oficios, donde a partir de la producción creativa se puede crear territorio de aprendizaje, de lenguajes que ayuden a la construcción del tejido social y contribuir al desarrollo cultural. Al vincularse con la FAT, ese territorio se expande. Si es así, ¿cuál sería su concepto de comunidad? Ajá, ya al final, ¿qué dice? Si esa, Al vincularse con la FAT, ese territorio se expande. Si es así, ¿cuál sería su concepto de comunidad? pues aprendizaje. Por ejemplo, el joven que dice que tiene formaciones académicas, este, digamos, de un nivel profesional, es que me molesta la palabra profesional, pero de un nivel en la educación que ha sido consensada, o sea, un joven que dice, bueno, pues yo un día agarro mi cuaderno y me voy a tomar unas clases de dibujo al faro. Ya tomé aquí mis clases, ya me dieron arte de concepto, teoría del arte y mi clase de grabado, pues ahora me voy a dibujar al faro, ¿no? Eh, precisamente es que se expande, ¿no? O sea, el alumno si tiene algo que aprender es ahí y va a aprender de la comunidad. O sea, lo vi, o sea, lo viví. Tuve alumnos que ellos, en vez de decir, yo soy de la FAD y soy un artista ya consagrado, estoy en tercer trimestre, no, eso ya, ¿qué hace esta señora aquí junto a mí que no sabe usar el Photoshop? Eh, empieza a hacer una negociación, empieza a haber una apertura y cuando de momento dices, vamos a trabajar en equipos, vamos a trabajar en conexión, vamos a ver lo que hace el otro, vamos a revisar lo que hizo, etcétera, etcétera, ellos empiezan a entender que la comunidad se expande y se abre. Entonces, la comunidad no está en un lugar, ¿no? La comunidad se está moviendo. Un día hice un paseo en bicicleta. Casi siempre la gente se reúne bueno, soy activista ciclista, por eso para que. Entonces, en el Ángel de la Independencia vamos a ir hacia Mixquic, vamos a ir hacia Tláhuac, vamos a ir hacia el Faro, vamos a ir, o sea, son más de 17 kilómetros. Pero muy raro, la comunidad de ahí pretende ir al Ángel, ¿no? O sea, como que eso no se da. Lo noté en ese momento. Entonces, eso es hacer comunidad. Entonces, tú tomas la bici y les dices, ahora vamos a ir para allá y vamos a invitar a otros entes, otros actores para hacer esta especie de, ¿cómo se dice? De regresión o aquí tengo la palabra. Es hacia a la inversa, ¿no? Entonces, se descubren otras cosas. Ese alumno porque no solamente vienen alumnos de las artes, llegan, por ejemplo, diseñadores industriales o gente que hace comunicación también de la UAM. Esos chicos que se están formando como profesionales en su carrera y quieren ser profesionales o especialistas en un área, llegan, se dan cuenta de la comunidad y se expande. No sé si contesté eh, lo que le dice o si quiere me avienta otra pregunta y la respondemos. Ok.
Intersticios Urbanos comenta, el oficio tiene que ver más con un servicio, la profesión tiene que ver con el aporte que uno hace a una ocupación especializada. Lo puso solo como comentario, ¿no? Sí, claro, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Luego hay servicios que no son oficios exactamente, ¿no? O sea, estamos llenos de servicios. Pero hay veces que el oficio sí está conectado todavía con una idea de taller, ¿no? De un espacio en el cual produces algo. No sabemos si son objetos o si es eso, un servicio, pero realmente el oficio está conectado a todavía este campo de la Edad Media, o sea, que es maravilloso. O sea, yo de hecho ahorita estoy leyendo sobre la Edad Media y es bien interesante la conexión de la visión sobre la economía y la producción de la producción como ejercicio, ¿no? Y ejercicio creativo, ejercicio económico, un tema social, o sea, está reinteresante. Y que además tiene que ver con esto que decimos de expandir la comunidad, ¿no? O sea, cuando ahorita que estamos poniendo esa idea como de oficio proveniente de esos otros lados, pues claro que estaba directamente ligada a las comunidades, ¿no? O sea, creo que eso también es algo que me interesa mucho, sobre todo de estos modelos que hemos visto ya de un tiempo para acá. Como comentabas, Moras, tal vez en otras generaciones no, pero ya desde la mía, estar cercano a Faro Tláhuac o a otros faros era una cosa como muy cercana, ¿no? Y creo que en realidad lo que nos mostró fue, o lo que nos permite es ver como otras prácticas artísticas que también son profesionalizantes. Creo que eso también es bien importante, ¿no? La diversidad de posibilidades para la profesionalización y no solo en este camino impuesto, ¿no? Que aunque no, vaya, no se dice, pero sí se dice, o se deja sentir el cuerpo de eso, ¿no? Lo que decías de esta pretensión de, si la armaste es porque tal o tal o tal. Bueno, o armando este taller para mi comunidad o generando otras cosas que vaya, no son mejores o peores, pero sí son otras y se tendrían que ir por ahí. O sea, creo que eso también ponerlo sobre la mesa como una posibilidad que muchos ejercen es bien importante porque a veces se queda como invisibilizadas esas historias, ¿no? O sea, como en la resistencia parece que siempre hay como ligado a una precarización casi natural, que no necesariamente es así, ¿no? O sea, a lo mejor sí le batallas, pero viene desde otro lado, ¿no? Y lo que se está buscando o el beneficio que se está buscando es otro. Creo que también ahí como visibilizar esas o recuperar esas historias es bien importante. Así es. Sí, de hecho, yo no me puedo quejar en cuanto al, me acuerdo que hablábamos del mainstream, o yo les aventé en la mesa a los compañeros el tema del mainstream. Hay veces, y hay que decirlo también, como bien dice el maestro Rubén, eh, las instituciones, la formalidad con la que, bueno, ya la pretensión la voy a hacer a un lado la palabra, pero la institución del arte, el arte como institución, eh, exige muchas cosas, ¿no? O sea, sí te pide, eh, no solo cuando en apariencia tú te acercas a ese mecanismo o a ese monstruo, sino cuando ya entras, tienes que mantenerte, o sea, y lo voy a decir, o sea, a Santiago Sierra le pagaban en los años 90, 2000, casi 2000, 40 y tantos mil pesos una galería, pero lo estaba presionando y le pedía que hiciera tales cosas, ¿no? Cauduro ya no podía seguir haciendo la obra que no le gustaba y lo entrevistaban y la galería le decía, tienes que pintar esto y dibujar esto porque esto es lo que vendes, ¿no? Un poco lo dijo Dulce Chacón y tiene toda la razón. Ajá, en la escuela te forman de una manera, en la escuela te dicen teorías y cuando ya estás en un mercado, tu mercado puede ser que solamente publiques cosas, ¿no? O que expongas
en varios sitios alternativos, undergrounds, o no sé. Es toda una experiencia que también que uno siempre pasa por ahí. Tu mercado puede ser que a lo mejor te captan los museos, ¿no? Ah, pues yo he expuesto en el Museo Nacional, he expuesto hasta en Bellas Artes, ¿no? He expuesto en el Museo de Arte Moderno, en el MUAC, etcétera, etcétera, pero nadie te compra nada. O sea, entonces tu mercado tiene nombres bien distintos, ¿no? Aquel que tiene una galería, o sea, pues es una explotación también. Por eso muchos artistas se resisten a eso, ¿no? Y un poco lo decía también por parte de Soma, esta Dulce, era al artista o al joven que llegó aquí a producir en Soma, pues no se le exige que tenga galería o que tenga un espacio o que tenga un taller donde producir. Él puede hacer sus proyectos y crear de manera flexible, ¿no? Entonces, definitivamente la institución, hay ocasiones en las que también te exige desde el inicio. Y lo digo aquí, no sé si usted, Daniel Lezama, oyéndome, pero yo oí cuando lo regañaba bien feo el maestro con el que trabajábamos en San Carlos. Decía, no, pues no sabes hacer esto, no sabes hacer aquello, no sabes pintar. Bueno, creo que trabajó, remontó, hizo grandes cosas y pues a mí me gusta cómo pinta. A lo mejor no es tan querido, pero pues a mí me gusta cómo pinta. Me parece siempre que veo sus cuadros me dan ganas de pintar, ¿no? O sea, por ejemplo, de Daniel Lezama. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué tenemos? Más bien me gustaría como quizás cerrar un poco el diálogo con respecto específicamente a la mesa para poder abrirlo hacia el cierre general, ¿no? Que obviamente, del que formas parte, obviamente, Israel. Entonces, más bien, esta idea que se podría haber entendido como o es el oficio o es la profesionalización, creo que en lo que es el desarrollo del trabajo del grupo, nosotros no hemos planteado una cuestión de distancia, al contrario, ¿no? De pronto, sea oficio, sea profesionalización, como le quieran poner, el punto en común es el compromiso con el que se aborda, el compromiso con el que se hace, el compromiso con el que se comparte, ¿no? El compromiso con el que realmente buscas formar, ¿no? O el compromiso con el que buscas compartir, sea el lado que sea, ¿no? Independientemente de otras cosas. Y eso, insisto, ha permeado bastante en el desarrollo del grupo. Cuando se empezó a trabajar en la edición del libro, cuando empezamos a abordar la parte sobre todo de las conclusiones, decíamos, híjole, han pasado ya unos cuantos años, ya quién sabe si las cosas se sigan viendo de la misma manera o no. Es importante, ¿no? Mantener la línea de lo que se dijo en ese momento, 2016. Pero cuando abordábamos lo de las conclusiones, sobre todo Adriana nos hacía el énfasis y Gabriela, ¿no? Las dos como editoras, el énfasis en, bueno, en las conclusiones también habría que plantear un poco cómo ha sido el desarrollo, cómo ha sido la transformación, cómo hemos llegado, cómo se ha pasado de ese 2016 a este 2020. Cómo el grupo ha ido creciendo, se ha ido transformando, y un poco en lo que caíamos en cuenta mientras hacíamos estas conclusiones, que obviamente lo que abordan es bastante de lo que ha sido el trabajo del grupo posterior a este coloquio en el que participaste, era mucho esta cuestión de qué nos ha dejado, cómo nos ha nutrido el compartir las experiencias, el escucharte a ti, el escuchar a Dulce, el escuchar a Daniel, ¿no? El escuchar a Cuauhtémoc, el escuchar a Luis Vargas, el escuchar a todos estos compas que compartieron con nosotros en las diferentes mesas, y no solo en ese coloquio, sino en los eventos posteriores. Y justo ahí hay como un gran proceso de acompañamiento, una cohesión y tal vez una gran justo profesionalización, no solo de nuestra parte por nutrirnos de ello, sino por los ejercicios en conjunto, ¿no? Que se han ido generando. O sea, el hecho de
de asumir el compromiso de voy a ir a compartir, ¿no? Con estos chicos, o voy a ir a compartir en esta escuela, o voy a ir a compartir en este evento, implica eso, implica un compromiso, implica un como realmente querer dar, ¿no? Querer eso, compartir lo mejor de uno con los demás, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión que se ha ido jalando. Y me gustaría quizá, sí, ya como cerrar la mesa o el comentario con respecto a la mesa, ¿no? Agradeciéndole enorme a Israel el que nos haya acompañado hoy, el que hayamos podido reflexionar y dialogar un poco más de eso que nos compartió en esa ocasión. Y ahora abrir el diálogo para ya como dar este cierre y externar un poco la reflexión de todos los compañeros integrantes del grupo para, pues eso, para cerrar el ciclo de conferencias o de charlas, ¿no? Y al mismo tiempo anunciar que el libro ya está, ¿no? En línea para que cualquiera que tenga el interés, la curiosidad, ¿no? Pueda como recurrir a él. Entonces, no sé, Israel, si quieras como comentar algo más o... Pues ya nada más para cerrar de mi parte, como dije aquella vez, yo venía a hablar de creación y de educación en el arte, no de artistas, ¿no? Pero me la pasé hablando de artistas aquella vez, comentarios de ellos. A mí, pues, a mí me encanta, por ejemplo, la línea histórica que puedo llegar a tomar en mis clases cuando empiezo hablando de la Bauhaus y cuáles eran sus intereses, qué era lo que pensaba la modernidad, cómo se distribuían los talleres, cómo producían su pensamiento. De ahí me llego a conectar con la escultura en el campo expandido de Rosalind Krauss, ¿no? Y entonces ya es más especializado. Ya el profesional ya empieza a identificar qué es una estructura axiomática, qué es o sea, por qué la escultura está en la parte más, digamos, negativa de la discusión sobre lo que discutimos también en el arte contemporáneo, y quizá no tanto la teoría o teorizar como para producir arte, sino el artista ha producido y el teórico llega y de momento se encanta o se percata de que se hizo tal o cual trabajo. Estoy hablando de las posibilidades o capacidades que podría tener teorizar el arte. Pero en los parangones actuales y contemporáneos, pues hay una tendencia a la desaparición. Yo lo que vería, o sea, lo que está sucediendo es como una condicionantes o relaciones que hay entre los individuos y entre las cosas y el mundo en sí, que que hay una tendencia a la velocidad. Bueno, lo ha existido desde inicios a finales del siglo XIX, pero que actualmente vamos tan rápido que nuestra discusión es la desaparición y la no permanencia. Entonces, digamos, toda la mecánica o la forma de ver del creador en este momento, pues es sumamente complejo. Yo aplaudo a todos aquellos alumnos y gente que produce arte, que hace algo con las manos, ¿no? A diferencia de lo que decía la chava de Los Ángeles. Pero lo digital, no sé si la gamificación sea una opción, ¿no? O sea, realmente sea una opción ya en el mundo de las artes, pero definitivamente estamos quebrando muchos conceptos que la modernidad dejó muy establecidos, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco la invitación y pues no sé si quieran discutir otras cosas. Muchas gracias, Israel. Más bien, creo que no sé si la doctora como coordinadora o alguno de los compañeros quiera. Bueno, pues digo, esta aquí ha sido una charla de cierre y también la mesa en la que estuvo Israel fue una mesa de cierre y
pues lo que estaban hablando ahorita del Faro, pues es un momento de cierre de unos procesos muy interesantes de educación en esta ciudad, que tuvieron como muchas tramas políticas muy interesantes, ¿no? Para mí el Faro era un espacio en el que la Ciudad de México abrió a todas las comunidades en donde están enclavados los faros y que logró muchísimas cosas muy interesantes con esas comunidades y me parece una lástima que cambie de esta forma. Yo hace muchos años oí un plan un poco descabellado en la delegación Tlalpan que decía que iban a poner no sé cuántos faros en la delegación Tlalpan y pues me recuerda a lo que hay ahora que son los pilares, ¿no? Y me imagino que de ahí salió este proyecto de los pilares, pero pues la educación que generó y la educación, el arte, todos los procesos que generó el Faro han sido sumamente dinámicos e importantes para la ciudad. Entonces, pues, así como se cierran ciclos, pues se cerrará ese ciclo y es realmente una lástima. Por otro lado, pues también pensar la educación desde ahí nos ayudará a lo mejor a nosotros en la FAD, con quienes conocimos cosas de los faros, con quienes conocimos a profes de los faros como Israel o como Carmen, que está aquí, a pensar también la educación universitaria desde otros lugares. Y eso creo que ha sido muy interesante de esta charla contigo, Israel, y desde 2016 en aquella mesa, ¿no? Y me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Gracias, maestra, doctora, porque pues ya... Maestra. Muy bien, ¿eh? Muy bien, no, es que casualmente conozco a varios de ustedes de hace años, ¿no? Entonces también... No digas de cuántos años, Israel. Casualmente. Mora, desde que yo estaba así, como de este tamaño. Era pequeñito, era chiquitito, o sea, de verdad. Un gustazo, maestro Rubén. No sé quién más va a opinar. Carmen Rosete, ya di algo. Ella quiere, yo lo sé. Ya digo algo, maestro Mora. Pues nada, es un gusto como todo este panorama que pones en la mesa, toda este tiempo con muchos paréntesis y muchos saltos, pero que nos permiten ver como desde diferentes, como tú, como un agente de cambio, un actor que pues ha estado en varias trincheras, y esas trincheras pues son esas de la educación artística, ¿no? Tenemos una discusión ahí pendiente, tú y yo, de lo formal, lo no formal, y si es o no es escolarizada o no escolarizada, pero bueno, creo que acá no hay esa posibilidad, pero creo que dejarla en la mesa está bueno. Y creo que que nos dibujas, este paisaje que siempre, acuérdate que yo digo que haces paisaje, no, eso te lo decía el maestro Mora, ¿no? El maestro Alex, que tú hacías paisaje, o quién te decía, cuál de los guadalupens te decía que eras paisajista. Pues bueno. El maestro Yurián. El maestro Yurián, bueno. Decía que cuando hacía performance, mis performances eran como paisajes. Bueno, pues sí, justo este paisaje que nos acabas de dibujar, pues creo que nos permite dar cuenta de varios momentos de la educación artística en México, ya sea en cualquiera de sus posibilidades, ¿no? Y como esto que nos acabas de plantear, el ya no estar justo en esta posibilidad que se dibujó, que propuso, que resistió, que generó un montón de alegrías y de comunidad y generó como un montón de complicidades y alianzas, como pasó en los faros, ¿no? Y pasó tiempo pasado, pues bueno, creo que se vuelve también esta gran cartografía que nos muestras, pues como justo indicios de ese tránsito. Entonces, pues eso creo que nos viene bien, ¿no? Así, para ir en esos puntos cardinales en los cuales podemos pues reflejarnos y también hacer una revisión. Creo que también a veces se nos olvida hacer revisiones tempranas, ¿no? Porque siempre creemos que pues, cuando pasa el temblor, ¿no? Y lo más dramático que pueda hacer en esta ciudad, ¿no? Con esa frase,
pero creo que es bien interesante también estar en medio del sismo y estar pues describiendo el sismo, ¿no? Creo que también eso es importante, también esas crisis que se avecinan o en las que estamos. Entonces, pues nada, eso. Gracias. Gracias por esa posibilidad de verlo. De hacérnoslo ver, pues. No, pues, no sé, que diga alguien algo. O sea, recuerdo precisamente a estos chicos de Temístocles, que varios de ellos recurrieron en el 1900, o sea, al terremoto que sucedió en 1985, como un emblema para hablar de otras cosas, ¿no? En términos políticos, cómo es que el país denotó o dejó notar estar en stock, ¿no? No poder hacer nada, y cómo entonces lo social empieza a tener relevancia en cuanto a comprender que estábamos solos, ¿no? Y actuar. Muy interesante cómo se va planteando ese decir o ese señalar la condición de México a partir de una catástrofe o de un desastre, ¿no? En este momento, bueno, creo que todavía no estamos asimilando a nivel global lo que representa las maneras de cómo enfrentamos la nueva realidad, ¿no? O no sé quién se le haya ocurrido o a cuántos fueron la nueva normalidad. Yo sigo así como sacado de onda, pero bueno, muy ilustrador eso que nos dices, maestra. Que de hecho me sitúan, porque cuando tú te ibas en tu coche y yo iba en bicicleta para irnos a tomar un café, teníamos mucho contexto un puntual elemento era el faro. Y yo le digo a la comunidad, no sé cuántos más aparte de nosotros están atentos de esta transmisión, pero les decía en la mesa anterior, o sea, no se rían, o sea, ustedes pueden ser profesores del faro. Ahora, el faro solamente es una consecuencia, ¿no? El faro es una consecuencia de muchas situaciones que el país, no es posible que solo existan dos de Bellas Artes y de la UNAM, dos escuelas de arte, ¿no? No, es inaudito que hay muchas pretensiones, hay poca oferta y cuando egresan los alumnos no tienen a dónde ir. Y realmente la gente que está trabajando para los faros con los nuevos programas, y tú bien lo sabes, no ganan nada, ¿no? O sea, tienen problemas. O sea, realmente eso es un problema cultural que tiene nuestro país y creo que, bueno, algo me refiero a términos históricos. O sea, como un gran documento que pueda decir, y como esa mapa y cartografía y territorio, pues decir, en tales épocas, cómo estaba situada tales cosas, ¿no? Culturalmente. Entonces, la Esmeralda empezó a titular a sus alumnos en los años 90. O sea, no es posible esa condición o esa situación. Entonces, hay un montón de elementos que precisamente irrumpen al territorio de lo preestablecido y lo que no lo es, y digamos, el personaje o el individuo que se ha profesionalizado. Y que si se ha profesionalizado, ¿en dónde? O sea, tengo amigos que emigraron y están en Nueva York o están en Los Ángeles y que no les gustó estar aquí, y no solo no les gustó, no la hicieron en ese sentido más amplio de no les interesó vivir con una visión de cultura como la que tenemos, ¿no? En fin, o sea, no se trata de estar aquí tan tarde, ¿verdad? Ya vámonos. Ya vámonos. Pues nada más que se quede que algo bien importante, ¿no? O sea, yo que siempre lo he compartido con Carmen, yo que crecí en Tláhuac, en la Nopalera, pues justo la faro que ustedes construyeron, más allá de las siglas, sí era un faro. Lo fue para muchos compas, para mucha banda, y al final de cuentas, no me gusta hablarla en pasado porque lo seguirá haciendo en esta dinámica de las historias y del trabajo. Eso no lo cambia ni un giro administrativo, ni una pugna política. La faro
cambió vidas y la seguirá cambiando en ese sentido, ¿no? Y eso no frena, entonces no hablarlo en pasado para mí que vengo que emergí de ese barrio, pues me resulta bien importante y pues justo ya como pequeño breve, pues gracias a dos grandes personas que resistieron durísimo y que nos han enseñado desde muchos lugares, pero también desde la Faro. Muchas gracias por resistir y seguirlo haciendo. Qué bonito, qué padre comentario, gracias. Y luego, Pues sin querer esto se está convirtiendo en un mini homenaje al Faro y a dos grandes profesores de él. Y me atrevería a sumar a la maestra Erika, que aunque no está presente, tenemos un gran lazo de comunicación, de comunidad y de trabajo. Entonces, la verdad, muchas gracias a los tres por su entrega, su trabajo, su vida ahí, de verdad. gracias. Gracias, maestra Harumi. Ya se acabaron las charlas y café de los martes. Sí, pero ya pueden ver el libro, ya pueden leer el libro ahora sí. Sí, el libro lo vamos a colgar en todas nuestras redes, a partir de la página del UNICEN, que es quien nos editó el libro, y le agradecemos muchísimo por tomar este proyecto, porque ha sido un proyecto de largo aliento, como ven, 2016-2020, y significa pues el proceso de pasar las charlas al papel, ¿no? Que ha sido muy largo, pero también el proceso de encontrarle una casa, ¿no? Porque igual que al Faro, a este libro se le negó su casa, ¿no? Y nos da muchísimo gusto que ya encontró una casa, pero que además también encontró una casa aquí con el museo, UNAM hoy, y nos da muchísimo gusto que Claudia haya aceptado estas charlas y que esté con nosotros. Muchísimas gracias a Claudia. Y pues yo quisiera como acabar estas presentaciones con, pues no sé, con lo que el grupo, Claudia, Israel, todos los que quieran compartir acerca del libro y de la experiencia, y estaría muy bien terminar así. Bueno, yo quisiera agradecerles infinitamente, que pues, no solo en mi nombre, sino en nombre del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que eligieran este espacio para presentar este libro. A mí me parece que desde este contexto de investigaciones sobre la educación y sobre todo pensar en un proyecto como este que nos permite preguntarnos por la educación artística en todo este tramo, en este pensar en este nuevo contexto, ¿no? En donde se abren estas preguntas y que generan otros caminos. A mí me parece que es súper importante continuar, digamos, con estas interrogantes y todo lo que, y darle seguimiento, digamos, como han hecho. Y de parte del museo nos resulta muy importante poder formar parte de esto. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo. También ahora colgamos el link para que quienes nos estén viendo puedan también tener ahí directamente la publicación y compartirla. Y bueno, quiero verdaderamente agradecer a todas y a todos los miembros de este equipo, de este grupo de investigaciones, esperando que continuemos, que sepan que por supuesto que es su casa y continuamos en colaboración, felices de recibirles. Muchas gracias. Gracias maestra, gracias Claudia. Muchísimas gracias por todo. Entonces ya nos vamos. Creo que entonces, bueno, sin más, entonces, bueno, despedimos estas mesas. Adriana, ¿qué opinas? Sí, pues sí, ya las despedimos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Linda noche. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias al Museo UNAM hoy, a Un Claudia abrazo. y a Jorge, que está Sí, tras gracias. bambalinas. Gracias. Sí, muchas Claro, gracias. sí, sí. Todos nuestros becarios y servicios sociales que nos ayudaron a toda esta larga experiencia. Y gracias a Claro. Gabriela Piñero, que puso corazón, alma, cuerpo para que esto también estuviera. Gracias, gracias. Gracias. Harumi, gracias de verdad por aguantarme tanto y pues
Qué bueno, qué Un bonito gusto. equipo, de verdad. Se ven que tienen para largo. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces, están bien organizados. Me gustó desde hace mucho, hace 4 años. Y ahora con la maestra Claudia, de verdad creo que eso es lo que hace falta, ¿no? O sea, ese creer en ustedes, ¿no? Y dar ese punch y ese power para... A veces es institucional, a veces no, es más sensible, ¿no? De los individuos. Y yo creo que la maestra, pues,